y vamos a empezar con la lección de hoy. La lección de hoy son de artículos y estos artículos hay varios. En inglés, sin embargo, todos se llaman determiners. ¿Ok? Vamos a ver una lección relativamente densa. Me imagino que tienen varias preguntas. Okay, les pido, sin embargo, de prestar bien atención a todo lo que se va a decir. Okay, ustedes saben, voy despacio, intento de dar ejemplos, voy por etapas. Okay. Como dije, es una lección un poco densa, tenemos muchas cosas que decir por tan pocas palabras. Entonces queremos también llegar al final de esta lección. Prestan bien atención porque aquí son cosas son palabras que van a usar en muchísimas oraciones. Ok, determiners. Los determinantes, entonces, son palabras cuyo objetivo es modificar a los sustantivos o frases sustantivas, les dan un contexto extra y agregan información sobre cantidad, proximidad, posesión o certeza. No existe un solo tipo de determinantes, lo que es lo que conocen del español de artículos definidos, artículos indefinidos, artículos demostrativos, cuantificadores o incluso artículos o adjetivos posesivos. Todos eso entran en la categoría de determiners en inglés. Aquí abajo les puse una muestra de las palabras que vamos a detallar en esta lección. Y vamos a ver aún más que eso. Entonces tenemos esas dos palabras que ya encontramos, la a, la an, el the, this, these, that, and those. Okay, vamos a empezar con estos y vamos a ver aún más. Y vamos a empezar con el artículo indefinido, okay, el a o el an. Y vamos a tratar de aclarar dudas porque tuvimos muchísimas preguntas acerca de estas palabras desde el inicio. El artículo indefinido no tiene plural o no varía con el género. Permite seleccionar un elemento entre otros. En español, a y an se traducen como un y una. ¿Okay? No tiene plural, entonces es simplemente para palabras en singular. Se utiliza a, ¿ok? Una vez más, la precisión, yo lo voy a eh, pronunciar de esta manera, para que ustedes puedan identificar esta palabra. Cuando hablamos más rápido, simplemente decimos a. Es un sonido mucho más corto. Sin embargo, me esfuerzo de hablar un poco más despacio con ustedes, entonces lo voy a marcar para que la puedan identificar. Y como la A se dice A en el alfabeto inglés, es la pronunciación que adopté para ustedes. Entonces, se utiliza A delante de las palabras que comienzan con una consonante. A cat, a dog, ¿okay? Un gato, un perro. Se utiliza an delante de las palabras que comienzan con una vocal. An animal, an elephant. ¿Okay? Un animal, un elefante. Se utiliza delante de un sustantivo que define una persona o un objeto.
y es obligatorio delante de las profesiones. My sister is a nurse. Mi hermana es enfermera. Ok, eso es por la profesión. Para calificar a una persona, my friend is an idiot. Mi amigo es un idiota. La mejor manera de hablar de sus amigos. Pero como empezaba con una vocal, es lo que me ocurrió en este momento. Ok, lo que es importante de entender que a y an ambos significan un o una. Ok, no es el a que significa un ni el an que significa uno. No, a puede significar uno de esos dos y an también uno de esos dos. La única diferencia es que usamos a frente a palabras que empiezan con una consonante y an frente a eh, palabras que empiezan con una vocal. Listo. ¿Acaso otra, perdón, antes de seguir, ¿cómo decirlo? A veces tenemos, aquí estamos haciendo oraciones muy cortas. Ok, yo tengo un perro en mi casa, es mi mascota. Ok, entonces aquí tienen, como dicho desde el inicio, para formar una oración en inglés, tienen el sujeto I, tienen el verbo have y tienen el complemento a dog. Ok, aquí vean que el artículo acompaña a un sustantivo. Ok, y este sustantivo empieza con una consonante, entonces el artículo tiene que ser simplemente a. Sin embargo, a veces vamos a hacer oraciones un poco más complejas. ¿Ok? Y le puedo poner un adjetivo eh, para calificar el perro. ¿Ok? Si quiero decir que mi perro es asombroso. ¿Ok? Asombroso se dice amazing. Él es el extraordinario. Me encanta mi perro. ¿Ok? Eh, Aquí de nuevo tenemos nuestro complemento. ¿Ok? Y el a todavía acompaña al perro. ¿Ok? Pero se puso esta palabra en el medio del artículo y del sustantivo. Y esa palabra empieza con una vocal. Entonces aquí, en este caso, tengo que ponerle la N. I have an amazing dog. Ok. ¿Y por qué sucede eso? ¿Por qué existe la diferencia al final? Es la pregunta que nos podemos hacer. ¿Cuál es realmente la diferencia entre el a y el an? Pues realmente esta an, esta n que añadimos, se añade por fluidificar el idioma. ¿Ok? Si reescribo la misma oración, I have
¿Ok? Si lo hubiera dejado así, al momento de pronunciar tendría que decir I have a amazing dog. ¿Ok? Y como se dan cuenta, aquí entre ambas palabras tendría como un vacío que no es fluido. Con la N, eso es mucho más fluido. I have an amazing dog. Vean que no hay ninguna pausa, no tengo que marcar una pausa entre ambas palabras. Que entonces esa and realmente nos permite fluidificar el idioma antes de una palabra que empieza con una vocal. Hay una sola excepción a, a esta definición y son las palabras que empiezan con una H que no se pronuncia. Por ejemplo, la palabra hour. Aquí la H no se pronuncia. Y como se pueden dar cuenta, pues la H obviamente es una consonante, pero entonces a lo que nos tenemos que fijar, si entendimos bien que es para fluidificar el idioma, pues hour empieza con el sonido A. ¿Okay? Entonces aquí también tendría que decir an hour. Vale, una oración completa. I'll visit you in an hour. Voy a visitarte en una hora. ¿Okay? Ya miré hotel. ¿Estás pronunciando la H o no la estás pronunciando? Si estás pronunciando, ajá, ¿viste? Entonces empieza con un sonido que no es una vocal. A hotel. Listo. Sigamos. El artículo the. ¿Okay? Eso es el artículo definido. Y es invariable en género y número. O sea que lo vamos a usar para eh, todas las palabras, así sea el, la, los o las. Entonces, así sean de género masculino o femenino, que sean en singular o en plural, vamos a usar the. ¿Ok? Y este artículo se refiere a lo conocido, a lo definido, ya identificado. ¿Ok? Y aquí hay varias maneras de saber si una cosa es conocida, si es definida, si es identificada. Primero, si hacemos referencia a algo que ya hemos dicho. Vean el ejemplo. I see a rabbit in the woods. The rabbit is white. ¿Okay? Veo un conejo en el bosque. El conejo es blanco. ¿Okay? Ya hemos mencionado en la primera oración el conejo. Entonces está definido
Y vamos en la segunda oración a usar este artículo definido. Otra manera de hacer referencia a algo definido, la remisión a la situación actual. Se utiliza the cuando el sustantivo al que está asociado remite a una situación conocida por todos. Ejemplo, give me the salt, please. Dame la sal, por favor. Okay, usualmente van a pronunciar esta oración si están en la mesa con varias personas. Hay un solo pote de sal en el medio de la mesa, ustedes no lo pueden alcanzar, entonces piden el favor a alguien que les pase la sal. Y entonces aquí todos en la sala saben de qué se habla y por eso podemos usar, pues consideramos que la sal en este caso es bien definida. También podría decir, turn off the lights, please. Okay. Apague las luces, por favor. Okay. Si estamos en una sala, sabemos todos de cuál luces hablamos. Es algo definido. Son las que hay aquí en esa sala, en el techo. Okay. Como pueden ver, puedo decir tanto give me the salt. Aquí tengo algo en singular, femenino. También puedo decir turn off lights. Ok, y aquí estoy haciendo referencia a una palabra en plural. Vean que se usa exactamente el mismo artículo. Entonces, lo que dije, la traducción de the en inglés es el, okay, el pantalón, the trousers, no sé, la sal, the salt, eh, the lights, las luces, y algo que sería plural masculino, the men, los hombres. Que eso es un plural. Listo, sigamos. La referencia a lo ya conocido cultural, o sea, algo que hace referencia a nuestra cultura común, a nuestro conocimiento común del mundo. Esta remisión puede referirse a personas, lugares, acontecimientos normalmente conocidos por todos en contexto. Si digo, the Queen died in 2022, la reina murió en el 2022. Okay, todos saben que hablo de la reina de Inglaterra. Si digo, the Eiffel Tower is in Paris, la Torre Eiffel está en París. Hay una sola. The 20th century is over. El siglo XX está terminado. Okay. Aquí también todos sabemos, hay un solo siglo XX, todos lo conocemos. Entonces sabemos a qué hacemos referencia. Porque es muy importante, parece obvio así esos casos de uso, porque hacemos ejemplos donde en español se usan estos mismos artículos definidos. Sin embargo, vamos a ver ahorita que
¿Por qué es tan importante memorizar esos casos de uso? Y si no entramos en estas definiciones, no podemos usar este artículo. The delante de un complemento introducido por una preposición. The se emplea delante de un nombre, de un sustantivo, seguido de un complemento introducido por una preposición. It is the end of the concert. Es el fin del concierto. Que aquí la preposición es of. Y entonces el sustantivo que sigue tiene que llevar este artículo definido. The delante de los superlativos, eso es lo que vamos a estudiar la otra semana. It's the best Thai restaurant in town. Es el mejor restaurante tailandés de la ciudad. Okay, los superlativos son gradaciones de adjetivos. Okay, en este caso, best es mejor o el mejor, the best, el mejor. Okay, viene del adjetivo bueno, mejor, el mejor. Como pueden ver, hay una gradación de la fuerza del adjetivo. Entonces tenemos los adjetivos, sería bien, good, mejor, better, el mejor, the best. Ok, pero para todos los superlativos, acuérdense de eso para la otra semana, vamos a usar the. Y para terminar, ok, un caso, dos casos especiales, los sustantivos, los nombres de instrumentos musicales siempre van precedidos por el artículo the en inglés, pero los nombres de deportes no. Aquí el ejemplo, I play the guitar, but I don't play tennis. Teacher, please, can you repeat the explanation about the pronunciation? Ok, la pronunciación es the. Okay. La TH pone la lengua entre los dientes, the. Cuando esta palabra, este artículo precede una palabra que empieza con una vocal, vamos a pronunciar the. The. La E se va a pronunciar como una I. Y Lorena me pregunta, ¿se puede usar town o city? Aquí me imagino que haces referencia a esta. Aquí es como una expresión. Okay, aquí in town incluye tanto los pueblos que las ciudades. Okay, puedes ubicarte en Las Vegas y decir it's the best Thai restaurant in town y vas a considerar que es el mejor restaurante tailandés de toda la ciudad de Las Vegas. Es como una expresión. Okay. Juliet, ¿cuándo se pronuncia di? Nunca. Aparte, si quieres hablar con como los manes del gueto en Estados Unidos, eh, tu elección, pero yo te aconsejo, ves una TH, ponle la lengua entre los dientes. The. Okay. Cuando vas a hablar más rápido, el the a veces se va a parecer a una D, pero nunca lo pronuncies como una D. Siempre tenga el hábito de decir the. Si no, nunca lo vas a pronunciar bien.
y se te va a poner problemas para otras palabras. Listo. Cuando no estamos dentro de esta definición, ¿ok? Voy a resumir acaso el concepto. El concepto de usar el artículo definido para hablar de cosas de las cuales o que conocemos todos en nuestro entendimiento común de una situación, o es porque hacemos referencia a algo que ya hemos hablado anteriormente. Entonces, estamos haciendo referencia a algo específico. ¿Okay? Si no están dentro de esta definición, no pueden usar el artículo the. ¿Okay? Y insisto tanto porque es un error muy común de principiantes. Y cuando no vamos a usar el artículo the, ¿okay? Vamos a tener una ausencia de artículo que para ustedes hispanohablantes es un poco diferente a entender porque no conocen o casi no conocen esa situación. Esa ausencia de artículo también se llama el artículo cero. Es un término técnico que en sí no tiene mucho valor. Lo que hay que entender es que se usa este artículo cero o vamos a estar en el caso que no vamos a usar ningún artículo en inglés cuando hablamos de algo en general. ¿Ok? Y también esa noción de generalidad tiene varios casos que podemos detallar para entender cuando nos ubicamos en este caso. ¿Ok? Generalidad en plural. Roses are my favorite flowers. ¿Okay? Ustedes en español dicen las rosas son mis flores favoritas. ¿Okay? En inglés no se dice the roses are my favorite flowers. ¿Okay? No están haciendo referencia a unas rosas en particular. ¿Okay? Están diciendo que todas las rosas, así sean rojas, blancas, amarillas, no sé de qué color, pero de manera general, las rosas son sus flores favoritas. ¿Listo? Ahí es donde empiezan las dificultades para ustedes para entender este concepto. Y Lili me pregunta por qué con are, porque es un plural. Orlando me pregunta, gracias por esa pregunta, Orlando. ¿Okay? Me dice, profe, si se mencionara las rosas rojas, tendría que usar el the. No. ¿Ok? Vas a decir red roses are my favorite flowers. ¿Ok? Aquí también estás diciendo las rosas rojas en general. No es una rosa en particular, ni una que hemos mencionado antes. ¿Ok? Te gustan todas las rosas rojas de todo el mundo. Entonces no es algo específico ni algo que hemos mencionado en particular antes. Entonces aquí tampoco usas un artículo. ¿Ok? Jacob, no. El artículo cero para generalidades. Conceptos abstractos tampoco tienen un artículo. I hate sí, hypocrisy. ¿Okay? Odio la hipocresía en español.
cuando hablamos del concepto en general, aquí sin artículo, con los nombres que designan una actividad o un juego, que es lo que dijimos ahorita, en particular los deportes no tienen artículo. Football is a wonderful game. En español decimos el fútbol es un juego maravilloso. En inglés no lleva ningún artículo. Aquí, con los nombres de alimentos o de materiales, no usamos un artículo. I like chocolate. Me gusta el chocolate. ¿Okay? A ustedes no les gusta un solo chocolate que tendrían enfrente de sí y que podrían mostrarme para decirme, mira, es este. No, a usted le gusta el chocolate en general. I like chocolate. Lo mismo para materiales. Gold is more expensive than copper. El oro es más costoso que el cobre. Okay, aquí también estamos en una noción de generalidad. Con los nombres de temporadas. I love summer. Me encanta el verano. Con los colores, idiomas o enfermedades. I hate purple. German is difficult. And tuberculosis still kills people. Y con nombres de lugares geográficos, perdón, Canadá, Mount Rushmore. Acuérdense las excepciones que dijimos para unos países y para hablar de los días y de los meses, siempre sin artículo. Friday is my favorite day. El viernes es mi día favorito. Y acuérdense lo que dijimos. The class is on Monday. Okay, la clase es el lunes. Okay, aquí vean que tampoco usamos un artículo. Aquí es una preposición. Okay, para resumir el concepto, the para cosas específicas que conocemos o a las cuales hemos hecho referencia antes, sin artículo para todos esos casos de generalidades. Okay, el concepto es un poco diferente para ustedes, pero lo van a integrar poco a poco en su manera de hablar. No importa que al inicio hagan unos errores. La idea es de entender y poco a poco corregir sus errores. Ok, eso es una de las cosas más importantes con los artículos, eh, dominar esta ausencia de artículo. Ok, aquí unos casos particulares. Cuando hablan de una persona con su título, no vamos a usar ningún artículo. Queen Elizabeth, President Obama o Detective Jones. Pero simplemente cuando van a hablar de la persona
¿cómo decirlo? De su título, sin su apellido, the queen, the president, the detective. Aquí sí van a usar el artículo. Ok, eso es lo más obvio. Existen otros casos particulares, pero realmente aquí sería triturarse el cerebro por cosas que no sirven o que son muy raras, que no vamos a encontrar en nuestro nivel. Entonces, aquí de nuevo, la idea es que aprendan con la práctica. ¿Listo para todos? Ok, sigamos entonces. Luego tenemos los determinants, los determinantes demostrativos. ¿Ok? Y aquí tienen algo muy similar en español, entonces no debería ser complicado. Lo complicado en este caso es a nivel de la pronunciación. Tenemos 4 determinantes demostrativos. Tenemos this, these, that, and those. Ok, no sé si se dieron cuenta, pero tenemos 2 determinantes que tienen una pronunciación corta y 2 determinantes que tienen una vocal larga. Estos determinantes se usan para señalar. Los determinantes demostrativos también pueden actuar como pronombres y entonces cambiar de ubicación dentro de la oración. Eso no es muy complicado. Lo que hay que entender es la diferencia entre eh, esos determinantes y en qué caso se usan. Lo mejor es de decir, empezar con this y that. Esos dos que se pronuncian de manera corta. Ok, this significa esto, esta o este. Ok, y sirve para señalar algo que les queda cerca. Ok, puedo decir, this phone is black. Okay. Este teléfono que tengo aquí cerca de mí es negro. Si se imaginan que estemos en una clase, hubiera dicho, para señalar algo más al fondo de la clase, hubiera dicho, that map is big. Ese mapa es grande. ¿Okay? Para señalar algo que es un poco más lejano, voy a usar that. ¿Okay? Y si no me equivoco, es lo mismo en español. O sea que esto, esta o este para señalar algo cercano y eso, esa o ese para señalar algo un poco más lejano. Ok, entonces no hay que insistir en eso, insistir un poco más en la pronunciación. ¿Por qué? Porque these, ok, estoy con esta palabra, these, como pueden ver, insisto en una I larga, es el plural de this. These are my books. Estos son mis libros. Estos que están ahí justo al lado en mi biblioteca. Y those es el plural de that.
Those shoes are small. Okay, entonces aquí realmente tienen que hacer la diferencia, sobre todo entre esos dos, ¿no? This y these. This y these. Es importante esa diferencia entre los sonidos cortos y los sonidos largos, primero para ustedes que para que tengan el mejor acento posible, segundo para que la gente les entienda correctamente y para que ustedes también entiendan cuando la gente está hablando con ustedes. Para lejos, that en singular y those en plural. Ok, ahora lo de ser pronombres, vean que aquí estos determinantes cada vez acompañan a un sustantivo, this phone, that map, those shoes. Cuando este va a cambiar de color, este está aquí solo, no acompaña ningún sustantivo. Entonces aquí actúa como un pronombre. Y usualmente cuando actúa como pronombre, pues primero es el sujeto de la oración, entonces se ubica antes del verbo. ¿Ya? Aquí tenemos el sujeto, el verbo y el complemento. Siempre lo mismo. ¿Ok? Entonces, si aquí actúa como un sujeto, entonces tiene que ir delante del verbo. ¿Ok? Porque hasta ahora todo lo que hemos hecho es sujeto, verbo, complemento, en este orden. Y va a ser así por muchísimo tiempo. Que la excepción son las preguntas que veremos en 2 semanas. Listo, la pronunciación. This phone is black. These are my books. That map is big. And those shoes are small. Perfecto. Okay. Alguien me preguntó otra cosa, creo, antes de pasarse. ¿Qué otro ejemplo de este caso? Pues mira, David. This is my phone. This is my phone. Esto es mi teléfono. Okay, como puedes ver, aquí el this no acompaña ningún sustantivo. Okay, vamos a ver más de estos casos con lo que sigue, no te preocupes. Todos se pueden usar como pronombres. Ok, profe, solo el this se puede usar, no, todos que se pueden usar como pronombre. Listo. Pasémonos a los posesivos. Ok, y aquí es algo
que van a necesitar muchísimo y en particular para aprender vocabulario. Los adjetivos posesivos son determinantes que se utilizan para esclarecer posesión. Estos siempre van seguidos por un sustantivo, característica que les diferencia de los pronombres posesivos que veremos a continuación. Entonces aquí les puse los adjetivos posesivos con su traducción en español, justo al lado. Ok, entonces, ¿cuál van a usar? Depende del poseedor. Vamos a intentar algo. Justo, creo. He, she, it's, we, they. Casi. Ok, entonces se pueden orientar con los pronombres que conocen desde el inicio. Ok, notan que se usan tanto para la posesión de una cosa o de varias cosas, no hacemos la diferencia. Ejemplo, I live with my family. Yo vivo con mi familia. Y aquí estoy usando el posesivo con un singular, pero voy a usar exactamente el mismo posesivo con un plural. I live with my parents. Que lo importante es que sea mío. Your brother is handsome. Tu hermano es guapo. Ok, aquí una precisión a nivel de vocabulario. En masculino para personas masculinas, perdón, vamos a usar handsome. Y para mujeres vamos a usar beautiful. ¿Okay? Para decir que una persona está linda. ¿Okay? No van a decir a un hombre que es beautiful. Ni a una mujer que es handsome. Ok, cuando el poseedor es él, o sea, tercera persona al singular, masculino, usamos his. His dog is ugly. Su perro de él es feo. Si el poseedor es la tercera persona del singular, pero femenina, vamos a usar her. Okay? Her husband is rich. Su esposo es rico. Okay? En este caso, rich es rico de plata, ¿no? Cuando el poseedor es una cosa o un animal, vamos a usar its. Its hair is white. Su pelo es blanco. ¿Sí? El pelo del perro, probablemente. Cuando los poseedores somos nosotros, vamos a usar el adjetivo posesivo our. Our neighbors are nice. Nuestros vecinos son simpáticos.
Cuando los poseedores son ellos o ellas, vamos a usar their. Their daughter is 6 years old. Su hija de ellos tiene 6 años. En el adjetivo your, el auxiliar, el verbo quieres decir, Elena, no es are, no, porque es tu hermano. ¿Ok? Tu hermano es singular. ¿Ok? Una cosa para facilitarles el aprendizaje de los adjetivos posesivos es combinarlo con el aprendizaje de los miembros de la familia. ¿Ok? My father, your mother, his brother, her sister. Todo eso se les va a facilitar, pues, porque hacemos eso, porque todavía están en un proceso de aprendizaje, están todavía muy al inicio, y al inicio la idea es de saber presentarse. Hicimos una presentación relativamente básica al inicio, sobre todo de su persona. Ahora también deben estar en la medida de presentar a su familia, ¿ok? Su entorno cercano. ¿Sí? ¿Quieren que repitamos los ejemplos? I live with my family. Your brother is handsome. His dog is ugly. Her husband is rich. Its hair is white. Our neighbors are nice. And their daughter is 6 years old. Listo, entonces aquí para esclarecer posesión. Sí, señor David. A distinguir de los pronombres posesivos. Ok, aquí también relacionados con el poseedor. Ok, aquí vamos a hacer ejemplos. This is not your car. It's mine. Okay. Esto no es tu carro, es el mío. Okay, aquí como pueden ver, mine reemplaza el carro. Que no estamos repitiendo la palabra carro. Por eso que es un pronombre. Pronombre es el que se sustituye a un nombre. Okay. ¿Acaso our car is red? Yours is blue. Nuestro carro es rojo, como la camiseta. El tuyo o el suyo de ustedes es azul. Yours is
blue. No sé. Her house is big. Ours is small. Su casa de ella es grande. La nuestra es pequeña. Por ejemplo, my son is 9 years old. Theirs is 10. Okay. Mi hijo tiene 9 años. El suyo de ellos tiene 10 años. Ok, como pueden ver, los pronombres posesivos son muy similares a los adjetivos posesivos por la mayoría. Simplemente hay que añadirle una S al final y por eso que hay tantos errores cuando estamos principiantes. Entonces hay que entender bien en qué caso tenemos que usarlos, aprenderlos al mismo tiempo, cierto, pero distinguir bien la función de cada una de esas palabras. ¿Ok? Camila pregunta, profe, o sea, ¿cuándo usar los adjetivos o los pronombres posesivos? Voy a repetir. Los adjetivos siempre están acompañados de un sustantivo y los pronombres nunca, porque los pronombres reemplazan los sustantivos. Vea bien en mis ejemplos. Your car. Tu carro. Aquí, el mío. Aquí no tengo ningún sustantivo. Our car. Nuestro carro. Aquí, el tuyo. ¿Okay? No viene acompañado de ningún sustantivo. Her house. Su casa. Aquí es la nuestra. Mi hijo. El suyo. Ok, vea bien. ¿Acaso puedo quitar eso rápido? Vea bien que te puse la traducción. Para los adjetivos posesivos en primera persona del singular, my, dije que era mi o mis, la traducción. Mine es el mío, la mía, los míos o las mías. Que te puedes orientar con las traducciones. ¿Listo para todos? Toca practicar bastante. No, es mucha teoría. Lo, lo entiendo. Si les soy sincero, es una lección que antes tenía mezclada con otra y haber muchos errores, eh, sobre todo por la ausencia de artículo. Decidí hacer algo muy detallado para que lo tengan todo. Obviamente después practicar, pero no es tampoco algo donde tienen que enfermarse por eso. O sea, son artículos que van a usar en muchísimas oraciones. Entonces, con la práctica, eh, toda esa teoría va a entrar
no es algo que, pues al inicio sí lo tengan, lo tienen que estudiar un poco, eh, pero tampoco es algo que se, de estos temas muy complicados del inglés. Es algo nuevo por ahora, me imagino que todavía están procesando la información. Ok, veo el último comentario. Sí, no, no bajes los brazos, vaya hasta el final. Thank you very much. Have a good night and sobre todo, Merry Christmas. Ok, feliz Navidad. Thank you very much.